Mi queridísimo doctor Eduardo Rosales, siempre es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, Doc. Igualmente, mi querido Luis, pues siempre con el gusto de estar en este espacio, y otro abrazo de regreso para ti, para el equipo y desde luego para tu muy informado auditorio. Oye, doctor, muy radicalizadas como siempre, desgraciadamente, las cosas allá en Medio Oriente. Un ataque talibán en Pakistán deja más de 100 personas muertas y la crisis definitivamente en Medio Oriente ante el surgimiento de este tipo de grupos como el Estado Islámico de Irak o algunos otros que pues a final de cuentas comparten la idea de un califato general, ponen en jaque la paz en la región, que de por sí nunca ha existido del todo, y también pues la relación y la reacción que podría tener Occidente ante estas amenazas, ante estas reacciones. ¿Cómo leemos el asunto, doctor? Cuéntanos. Mi querido Luis, pues si tú me lo permites, referiríamos primero y de manera muy breve pues lo de las 17 personas allá en Australia que fueron tomadas como rehenes en una cafetería en Sydney. Pues el autor, un hombre de 49 años, clérigo de origen iraní, asilado político en ese país, y bueno, que todo parece indicar que era simpatizante de grupos yihadistas. Ello se deduce por la bandera negra con escritura blanca, pues que mostraron los rehenes a través de una ventana y que decía algo así como no hay otro Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Ahora el autor del secuestro fue abatido y 2 rehenes más también pues, perdieron la vida. Pero más allá de que este individuo sufría trastornos psicológicos y que estuvo involucrado en la muerte de su esposa y en numerosas violaciones y amenazas, este acto está lejos de ser una situación aislada, mi querido Luis, y reviste una enorme dimensión y trascendencia a la luz del actual contexto. Ajá. Y de que ISIS y Al-Qaeda buscan individuos de este perfil para cometer este tipo de actos. Claro. Ahora, en términos de Australia, este acontecimiento se da a 4 meses de que ese país llevó a cabo la mayor redada de la historia contra el terrorismo en su propio territorio, derivado de una alerta de que ciudadanos australianos que lucharon con el ISIS en Irak y Siria han regresado a Australia para cometer actos terroristas. Ahora, y para atraer la atención mediática, este secuestro se dio en la ciudad más grande de Australia, además en Martin Place, o sea, en un centro comercial. En el Wall Street de Sydney. Sí, exactamente, enclavado en un distrito de negocios en el que hay cualquier cantidad de bancos, ¿no? Claro. Ahora, también hay que tomar en cuenta que Australia desde siempre ha brindado apoyo intelectual, moral, logístico y con tropas a Estados Unidos en acciones militares en diversas partes del mundo como Irak y Afganistán. Ahora, por otro lado, Pakistán, mi querido Luis, 6 o 7 milicianos talibanes, chalecos llenos de explosivos y que dispararon a mansalva, asesinaron a 141 personas en una escuela militar allá en Peshawar, en el noreste de Pakistán. De los 141 muertos, tú hace unos minutos dabas la nota informativa, más de 130 eran niños. Este horrendo atentado es muy probablemente la respuesta a un operativo antiterrorista del gobierno iniciado en junio en el norte de Pakistán, que ha causado un número indeterminado de bajas ahí en la fila de grupos extremistas. Ahora, los talibanes en Pakistán son aliados de Al-Qaeda y surgieron en 2007 bajo el liderazgo de Baitullah Mehsud, pero bueno, más allá de esto, habría que decir que el ataque de hoy fue el más sangriento desde uno registrado en 2007, en el que murieron 139 personas al paso de una caravana de la ex primera ministra Benazir Bhutto, que por cierto murió 60 días después. Ahora, el talibán, mi querido Luis, justifica todos esos ataques por la alianza firmada por el expresidente Pervez Musharraf con Estados Unidos contra el terrorismo en 2007 en el marco de la cruzada derivada de los acontecimientos del S-11. Hay que decir que esta alianza antiextremista ha causado también la muerte de muchos civiles inocentes. La violencia ya religiosa pues se ha hecho presente en ese país en contra de la minoría también cristiana, que representa el 4% de los aproximadamente 180 millones de pakistaníes, y los musulmanes fundamentalistas sunitas consideran a los cristianos y a otras minorías como los islamistas chiitas, que son el 20% de la población, como herejes. Ahora, desde la aparición de los talibanes aliados con Al-Qaeda
allá en Pakistán, prácticamente junto a la frontera afgana, han muerto cerca de 40,000 personas. Mi querido Luis, un verdadero baño de sangre. Pakistán registra cientos, a veces miles de ataques al año, ya sea por motivos sectarios o de carácter terrorista. Desafortunadamente, pues estos actos se van a multiplicar en 2015, mi querido Luis, en un Pakistán desgarrado por las luchas sectarias y por actos de grupos extremistas. Ahora, hay que leer esto también en términos de que pues de la enorme expansión del terrorismo en diversas regiones del mundo. Hoy en día el 75% de este tipo de actos se concentran en países como Siria, Irak, Pakistán, del que hablamos hace unos instantes, y Afganistán, pero también se registran atentados en países de África y ahora vemos que también en países de Oceanía y de Asia. Ahora, las dos organizaciones terroristas más relevantes, como son ISIS y Al-Qaeda, tienen presencia en los 5 continentes, mi querido Luis. ISIS tiene presencia en un corredor de más de 700 kilómetros y tiene militantes pues, hasta italianos, holandeses, franceses, alemanes y de cualquier cantidad de nacionalidades de países de Occidente. Y Al-Qaeda, por cierto, ya firmó la pipa de la paz con ISIS y dispone Al-Qaeda de 300 células terroristas en los 5 continentes y que además operan con una enorme autonomía. El panorama, mi querido Luis, verdaderamente complicado. Muy complicado, muy difícil. Y la pregunta también que nos hacemos, doctor, ¿cuál será la reacción de Occidente? Porque vemos también a un Estados Unidos debilitado en su poder ejecutivo, a Barack Obama no necesariamente en su mejor momento, sino más bien en uno de los peores, y a una Unión Europea pues que no le quiere entrar mucho al tema, aunque vaya que le afecta porque comienza a recibir desde temas de migración hasta ser objetivo en algunas de sus zonas para ataques terroristas. Fíjate que has dicho una gran verdad, mi querido Luis. Vemos a un Estados Unidos, pues yo diría rebasado, aturdido, como que perdió la brújula y además cuya lucha contra el terrorismo, lejos de poder controlarlo o disminuirlo, pues empieza a acrecentar, y efectivamente una Europa también sumida en una enorme crisis económica que tal parece que no le da tiempo de pensar en este tipo de actos que, repito, son susceptibles de multiplicarse incluso en los países de Europa. Así es que, caray, el panorama particularmente complicado, no solamente en Medio Oriente, sino vemos que poco a poco, paulatina pero sistemáticamente, el terrorismo se extiende pues ya 2, 3, 4 y quizá hasta los 5 continentes, mi querido Luis. Muchísimas gracias, mi querido doctor Eduardo Rosales. ¿Cómo te sigo en Twitter? Como @Rosales Herrera y en Facebook como Eduardo Rosales. Gracias, doctor. Abrazote. Igualmente.